bienvenida a todos esos hermanos que nos ven domingo tras domingo y sábado tras sábado. Todos los sábados estamos a las 3 en Código de Vida y los domingos también estamos con otro programa, con otro mensaje, presentando a la iglesia como una virgen pura. Hoy estamos aquí en el Shabbat, pero este mensaje sale mañana, domingo. Y el propósito de lo que estamos predicando hoy es exactamente lo que dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, que es nuestro verso de base. Y él declara: os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura, digo amigo, pura, al Mesías. Hemos hablado que el Rey Eterno quiere una iglesia pura, consagrada y sin mezcla, que represente fielmente al Rey y su reino. Y por los pasados Shabbat hemos hablado de que en la iglesia se ha metido mucho sincretismo, se ha contaminado mucho la iglesia con ideas equivocadas sobre la soberanía del Rey Eterno, sobre la muerte espiritual del ser humano en la caída y sobre la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y todos estos días hemos estado hablando mucho acerca de eso. Pero es bien importante porque el ser humano necesita la gracia del Rey Eterno porque su naturaleza, ¿verdad? Natural, ¿verdad?, está corrompida y es espiritualmente incapaz de buscar al Rey Eterno por sí mismo. Por eso es que Yeshua le dice a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: y recibiréis poder. Poder es habilidad, es capacidad. ¿Por qué Dios pone su espíritu en nosotros? Bueno, porque no teníamos poder, no teníamos capacidad, no teníamos habilidad de buscarlo a Él. Pero ahora su vida en nosotros, su espíritu en nosotros, ¿qué hace? Nos da ¿qué? Vida, nos da poder, nos da capacidad para buscar lo que le agrada a Él, para ser obediente a Él, para seguir sus mandamientos y estatutos. Pero sin la vida del ser en el ser humano, el ser humano no quiere buscar de Dios. Y mucha gente se pregunta: ¿pero por qué hay gente que se pierde? ¿Por qué hay gente que no busca de Dios? Bueno, porque están muertas espiritualmente, necesitan un milagro en su vida, el milagro de la salvación, el milagro de la gracia en ellos para que puedan venir a Dios. Y eso es lo que hemos estado hablando la semana pasada. Vaya nuestro mensaje, porque no vamos a entrar en eso hoy. Pero es importante que vaya a los mensajes y lo oiga uno tras otro. Pero no solamente que lo oiga, que vaya a los versículos, a la Biblia, qué es lo que la Biblia dice. Porque esto no se trata de lo que yo digo, esto se trata de lo que el Rey Eterno ha establecido en su escritura para nosotros hoy. El problema que tenemos hoy es que le hacen más caso a lo que el hombre dice que a lo que la escritura establece. Por eso es que la escritura es tan fundamental en estos tiempos, porque hoy en día se están escogiendo versículos de aquí, versículos de allá, y están uniendo una doctrina que va en contra del orden de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos presentando, limpiando a la iglesia para presentársela como una virgen pura delante del Rey. El propósito eterno del Rey fue siempre restaurar al ser humano a Él mismo. Y lo logró mediante su gracia a través del Mesías. El deseo eterno del Rey es intimidad con sus hijos. Y lo vemos desde el comienzo de los tiempos. Ahora, mira lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. ¿De qué se trata la vida eterna? ¿Qué dice ahí? Dice: y esta es la vida ¿qué? Eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, quien has enviado. Fuimos creados para tener intimidad con el Rey. Y para poder tener intimidad con el Rey tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo. Ahora es importante porque eso es un principio que opera para todo. Si tú quieres tener una buena relación en el matrimonio, tú tienes que conocer y entender a quién.
a tu cónyuge. Si quieres tener una buena relación con tus hijos, tienes que conocer y entender a tus hijos. ¿Para qué? Para poder tener una buena relación con tus hijos. Si quieres tener una buena relación con tu suegro, con el vecino, con el de al lado, con quien quiera que tú quieras establecer una buena relación, para que esa relación se dé, tienes que conocer y entender bien a esa persona. La intimidad, mientras mejor se da, es mientras más conocimiento y entendimiento tenemos de una cosa. Mientras más conocemos y entendemos al Rey Eterno, mejor va a ser nuestra intimidad con Él, porque vamos a saber qué es lo que el Rey quiere, cómo el Rey quiere las cosas, cómo el Rey quiere que yo actúe, cómo Él quiere que todo se desenvuelva. Cuando yo conozco cómo es el Rey, entonces tengo conocimiento, tengo entendimiento, tengo sabiduría para poder satisfacer al Rey, para poder agradarle, para poder tener una buena relación con Él. El Rey creó al hombre no como siervo distante, sino como hijos cercanos. Génesis 1:27 dice que a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Génesis 2:7 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué dice? Dice que sopló aliento ¿de qué? De vida en la nariz del hombre, y dice, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El aliento de vida indica cercanía. Por eso es que intimidad significa llenar un hueco. Por eso es que en la relación matrimonial, cuando hay intimidad, ¿qué hay? Hay aliento. Cuando hay intimidad, hay aliento, hay cercanía. Eso es bien importante, porque el aliento de vida indica cercanía. El Rey sopla sobre el hombre. En el Edén, el Rey Eterno caminaba con el ser humano en plena comunión. El ser humano, dice ahí, que oyeron al Rey Eterno caminando por el huerto. ¿Qué hizo el pecado? El pecado rompió la intimidad. ¿Qué es pecado? Pecado es transgredir la instrucción de Dios. Cuando desobedecemos a la instrucción de Dios, ¿eso qué hace? Rompe la intimidad entre nosotros y el Padre. El pecado no solo trajo muerte, trajo distancia relacional. Mira lo que dice Isaías 59:2. Dice, son sus pecados los que los han separado del Rey Eterno. A causa de sus transgresiones, ¿qué dice ahí? Él se alejó, ya no los escuchará. ¿Qué hace el pecado? Trae separación. Pero dice Romanos 5:12. Es muy importante que usted apunte la Biblia. Usted no tiene que creerme a mí, usted tiene que ir a la Biblia. Yo hablo lo que dice la Biblia. Es triste que gente 20, 30 años, cuando vamos a la Biblia, no la entienden. ¿Por qué? Porque toda la vida creyeron un lenguaje que vino de afuera, pero que no vino de adentro de la Biblia. Pero mira lo que dice Romanos 5:12. Dice ahí, cuando Adán pecó, ¿qué dice ahí? Dice, el pecado, ¿qué pasó? Entró en el mundo. El pecado de Adán, ¿qué hizo? Introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió ¿a dónde? A todos, porque todos pecaron. El pecado entró en el mundo y contaminó todo. El hombre se escondió, pero es muy importante, pero el Rey, ¿qué hizo? Lo buscó. ¿Dónde estás? Él le dice, ¿dónde estás, Adán? El hombre se escondió del Rey Eterno, pero el Rey Eterno nunca se escondió del hombre. El propósito final no es religión. Todos nosotros somos religiosos.
Todos. La cultura en la cual nosotros vivimos es una cultura religiosa. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo piensa un religioso. Pero el propósito final no es religión, ni templos hechos por manos, sino un reino de comunión eterna. Que dice Apocalipsis 21:3, vaya conmigo ahí. Dice, oí una voz, una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Vaya conmigo a Juan, capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23 dice, Yeshua contestó, todo lo que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará, y dice, y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Ve que el plan de Dios o el deseo de Dios siempre fue vivir ¿dónde? Dentro. El plan de Dios siempre fue vivir dentro de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque Dios quería tener intimidad con nosotros. Es muy importante porque el cielo no es el premio. Hoy en día hay la gente predicando un evangelio para que la gente se vaya para el cielo. Pero el cielo no es el premio. El rey mismo es el destino. ¿Qué dice Eclesiastés 12:7? ¿Sabremos nosotros para dónde vamos? Sabremos. Pero dice Eclesiastés 12:7, vaya conmigo ahí. Dice, y el polvo, ¿qué dice ahí? Vuelva a la tierra como era. Dice, y el espíritu vuelva ¿a dónde? Al Rey eterno, quien lo dio. La meta de la salvación no es un lugar, es una persona. Todo el mundo quiere ir para el cielo y realmente la meta no es el cielo, la meta no es la salvación, la meta es una persona. ¿Qué dice 2 Corintios 5:8? Pablo dice, si estamos plenamente confiados y preferíamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Para los ciudadanos del reino, morir significa dejar el cuerpo, pero estar en la presencia del Rey. El cuerpo viene del polvo y al morir regresa al polvo. Pero el espíritu fue dado por el Rey eterno y vuelve a él al momento de la muerte. Algo que la gente no quiere pensar. ¿Qué pasará cuando yo salga de este cuerpo? Para el creyente en el Mesías o Cristo, esto significa presencia inmediata y continua con el Rey eterno. Es muy importante porque la intimidad o la presencia con Dios no debe comenzar cuando estés en el cielo. La presencia de Dios comenzó cuando Él, por su gracia, te escoge y pone su vida ¿dónde? Dentro. Nosotros, la intimidad de Dios con Dios no debe comenzar en el cielo o cuando te muera. La intimidad con Dios debe comenzar ¿cuándo? Desde el momento que Él te amó. Lo que es del polvo vuelve al polvo, pero lo que vino del Rey vuelve al Rey. El eterno Rey siempre ha querido intimidad con su iglesia. Por esa razón depositó su vida en nosotros. ¿Ves? Cuando un hombre y una mujer tienen relación, ¿qué hace el hombre? El hombre pone vida dentro de esa mujer.
¿Ves? Cuando hay intimidad, ¿qué hay? Detrás de la intimidad, ¿qué viene? Vida. Wow. So, el Espíritu del Rey Eterno le dio vida a nuestro espíritu y en el momento final de nuestra existencia nos llevará al lugar de origen. El Espíritu del Rey Eterno es lo que da inicio a nuestra verdadera vida, el nuevo nacimiento espiritual. Y al final de nuestra existencia terrenal, ese mismo espíritu humano que fue vivificado regresará al Creador de donde vino. Ahora, no se trata solo de seguir existiendo, sino de volver al lugar de origen, aquel que sopló aliento de vida en nosotros. Mira lo que dice Yeshua en su último momento. Dice, él gritó: Padre, encomiendo mi espíritu ¿en qué? En tus manos. Él sabía para dónde iba. Dice, y con esa palabra dio su último suspiro. Mira lo que dice Hechos, capítulo 7, versículo 59. Dice, mientras lo apedreaban, Esteban, ¿qué hizo? Oró: Señor Yeshua, ¿qué dice? Recibe mi espíritu. Estos hombres tenían conciencia de que de dónde ellos venían y hacia dónde ellos iban. El propósito de la gracia no es guiarnos a un sitio físico, sino acercarnos al corazón del Rey. No es un lugar lo que la gracia nos da, sino la cercanía y la intimidad con Él. ¿Por qué Dios nos salvó por su gracia? Para que nosotros nos acerquemos a Él. La gracia no nos estaciona en paredes humanas, sino que nos introduce en la relación viva con el Rey. Ahora, ¿cuál es el sincretismo en contra de la comunión íntima con el Rey que hoy se ha metido dentro de la iglesia? El sincretismo que se ha metido dentro de la iglesia, que nos han dado cosas como intimidad con Dios, cuando no tienen nada que ver con tener intimidad con Dios. Y una de ellas es presentar a la iglesia o el edificio como el fin de la fe, cuando es solo un medio. Mira lo que decía Jeremías 7:4. Esto es algo que pasa hoy, pero siempre ha sucedido. Y mira lo que decía Jeremías: pero no se dejen engañar por los que le prometen seguridad, simplemente porque aquí está, ¿qué? El templo del Señor. Ellos repiten: el templo del Señor está aquí. El templo del Señor está aquí. Lo interesante de todo esto, que con el tiempo la iglesia institucionalizada se fue colocando el énfasis en el edificio, las catedrales. Volvió nuevamente ¿a qué? Atrás. Y es importante porque hoy se piensa en la iglesia que por ir al templo garantiza salvación, aunque no haya comunión diaria con el Rey. Hoy lo que se ve es una fe reducida a ir al templo, en lugar de vivir en intimidad diaria con el
rey. Hay gente que se acuerda de alabar a Dios, de adorar a Dios, de oír su palabra, de predicar su palabra cuando llega al templo. Muchos buscan un templo de piedra olvidando al Dios vivo. El Rey Eterno ordenó un tabernáculo y luego un templo como símbolo de su presencia. Él lo ordenó con un propósito de enseñanza, no como el fin en sí mismo. Mira lo que dice Isaías 66:1. Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? En otras palabras, no hay una casa en la cual Dios quepa. No hay un edificio lo suficientemente grande para meter a nuestro Dios. El templo físico no podía contener al Eterno ni garantizar comunión real si no había vida en el ser y obediencia del corazón. El templo era un símbolo, la comunión es la esencia. El templo verdadero es el corazón del creyente. Con la venida del Mesías, ya no se necesita un lugar físico porque él mismo es el templo. Mira lo que dice Juan capítulo 2, versículo 19. Oiga, tenemos que tener mucho cuidado porque la iglesia está contaminada con esto. Dice, de acuerdo, contestó Yeshua, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dice? Exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes construirlo en 3 días. Pero cuando Yeshua dijo este templo, se refería ¿a quién? A su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Yeshua había dicho. El Espíritu vino primero y moró ¿dónde? En el Mesías, en Yeshua. Pero el Espíritu Santo ahora habita ¿dónde? En el creyente. ¿Qué dice 1 Corintios 6:16? 1 Corintios 6:16 dice, huyan del pecado sexual. Dice, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Por eso es que nosotros tenemos que honrar a Dios ¿con qué? Con nuestro cuerpo. Significa que tu cuerpo no te pertenece. El cuerpo es de Dios, es el templo de Dios. La verdadera adoración ya no se limita a un lugar. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre. ¿Dónde? En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Eso es bien importante porque el Rey Eterno no busca casas de piedra. Es triste que todavía hoy en día le den tanta énfasis a los edificios, pero no le dan énfasis al edificio donde Dios realmente mora. La meta nunca fue un templo material, sino la morada eterna que el rey con su pueblo.
Eso es importante porque el fin de la salvación no es un lugar, es una persona. El Rey mismo. Ahora, hoy muchos creen que la iglesia es el edificio y no la comunidad de creyentes. ¿Qué es lo que nos enseñaron? Vamos para la iglesia. Eso es una mentira, tú no puedes ir a lo que tú eres. No, pues no, para el templo. Es que tú eres el templo. Ve, ese tipo de confesión ha llevado a la gente a que tengan tengan intimidad con Dios simplemente semanal. Simplemente los fines de semana. Muchos piensan que Dios solo lo escucha en el templo o en el edificio. Vamos a oír hoy la voz de Dios. Vamos para el templo porque allí vamos a oír la voz de Dios. ¿Qué dice Hechos 7:48? Oiga bien, porque esto es la Biblia. Dice, si bien el Altísimo, dice, no habita en templos hechos de mano. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y dice, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Hoy lo que se ve en muchas congregaciones es un consumismo espiritual. Ven el edificio como un centro de servicio religioso. Voy, pago, recibo y me voy. Hoy en día se pasan usando tácticas de manipulación para pedir dinero. Dicen, si das, Dios te devolverá el 100 por 1. O siembra aquí y tendrás carro, casa o negocio. Dios no habita en templos hechos por mano. Ellos dicen, el tamaño de tu milagro depende del tamaño de tu ofrenda. ¿Qué dice la Escritura? Segunda de Corintios 9:7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Todo lo que ellos están diciendo, está fuera de orden. Por eso es que hay que limpiar la iglesia. La iglesia está contaminada. Dicen, si no das, estás cerrando las ventanas del cielo sobre tu familia. ¿Qué están haciendo? Influyendo temor. Eso es manipulación. Te meto miedo, ¿para qué? Para que tú aflojes el bolsillo. Si no siembra, el devorador va a destruir tu finanza. Eso es miedo, eso es manipulación. ¿Qué dice la Escritura? Romanos 8:1. Oye bien, porque la generación de los justos, los escogidos, los que tienen la vida de Dios, Romanos 8:1 dice, ninguna es alguna o ninguna es ninguna. Ninguna es ninguna. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua el Mesías. Ellos dicen, si no siembra, el devorador va a destruir tu finanza. Lo que hay hoy en día, mi gente, es un show del altar. Invitan a pasar al frente a los que siembran. ¿Cuántos tienen 1000 y cuántos tienen 500? Exponen públicamente la fe como un espectáculo en vez de dar en secreto. No lo dice eso en la Biblia. Mira lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 4. Mateo capítulo 6, versículo 3 al 4. Dice, que tu izquierda, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha.
Y entonces el que puede dar dinero pasa al frente y entonces el de al frente empieza a hacer sentir mal al que no puede, y aquí a foriforar, a gritar: no, fulano dio 1,000, fulano dio 3,000, fulano dio lo otro. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Dicen, los que creen de verdad en la promesa, todo eso es manipulación. Pasen ahora con su pacto especial. Lamentablemente en la iglesia lo que hay es una promoción de votos y pactos. Piden semillas especiales a cambio de un milagro, de sanidad, trabajo, restauración familiar. Han transformado la gracia en un comercio. Por eso es que hoy en día la mayoría de los que se congregan no tienen intimidad con Dios, porque van a la iglesia, como ellos dicen, o van al templo, como ellos dicen, y lo que están buscando es que comercializar la verdad. ¿Qué dice Hechos 8:20? Dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Tú sabes qué? Que van a haber muchas congregaciones donde muchos van a perecer con su dinero. Dicen: haz un pacto con Dios hoy y Él hará milagros mañana. Lamentablemente lo que estamos viendo en la iglesia no es intimidad con Dios, sino es una exaltación del líder de la iglesia. Presentan la ofrenda como una forma de honrar al ungido de Dios. Usan textos sobre honrar a los profetas para enriquecerse. Pero ¿qué dice Jeremías 23:16? Dice: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Ellos dicen: el que honra al hombre de Dios con su dinero recibirá la doble unción. Qué triste. Hay que limpiar la iglesia. La iglesia está contaminada. Usan la construcción de templos como excusas. Usan la idea de la casa de Dios para exigir grandes ofrendas. Y ahora yo me pongo a pensar: ¿por qué hay gente que no sabe tener intimidad con Dios? Bueno, porque los han metido en un pozo de sincretismo, de cosas que no son bíblicas, y ya la gente no va a la congregación por las cosas correctas. Han puesto el ladrillo por encima de las personas. ¿Qué dice Hechos 7:48? El Altísimo no habita en templos hechos de mano. Ellos dicen: si amas a Dios, demostrará tu fe sembrando para su casa. Han convertido la fe en mercado. Sustituyen la gracia gratuita por un sistema de compra-venta. Hacen depender la bendición de la billetera y no de la cruz. ¿Cuál es la verdad bíblica? La ofrenda es voluntaria, es alegre y es transparente. ¿Qué dice 2 Corintios 9:7? Cada uno debe decidir, oiga bien, en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión. La manipulación es una presión. Hoy la gente está dando bajo presión. Si yo logro que se levanten 10 o 1 o 3, eso le mete presión al otro. Aquí está el hombre de Dios. Aquí está el que va a ser bendecido. Este es un hombre de fe. Y el que está allá no tiene. Y dice: ajá, yo soy el... Eso es presión. Oiga bien, la ofrenda no compra milagros.
La ofrenda lo único que refleja es gratitud. Por eso es que tiene que ser voluntaria. El verdadero templo que Dios edifica son vidas transformadas, no edificios. La cruz no se compra, la cruz ya fue pagada. El dar es fruto de amor, no de manipulación. Donde hay manipulación, óigame bien, donde hay manipulación, oiga bien, no hay gracia. No hay gracia. No hay gracia de Dios. No se busca comunión, solo beneficios. Mira lo que dice Mateo 21:13. Mira que estas cosas siempre han pasado. Yeshua muy bien dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Y él le dice a los fariseos, dice, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Hoy día no hay casa de oración. Lo que hay son cuevas de ladrones. Hoy en muchos lugares lo que se vive es espiritualidad de fin de semana. Piensan que el Rey Eterno habita solo en el templo el sábado o el domingo, pero no en la vida diaria. Pero dice Colosenses 3:17, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Yeshua y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Oiga, mi gente, no limites al Rey Eterno a un lugar físico. Búscalo en tu corazón si puede. Vive cada día como templo vivo donde el Rey se manifiesta. El Rey no habita en ladrillos, sino en el corazón. El templo puede cerrarse, pero su presencia en ti jamás se apaga. El pecado nos sacó del Edén, la gracia nos hizo su morada. Ahora, ¿cómo piensa la mente religiosa? ¿Cómo piensa la mente religiosa? La mente religiosa piensa que fuera del templo Dios no está. La mente religiosa piensa, aquí en la casa de Dios, Él nos escucha más. Como si sus oídos dependieran de un lugar físico. ¿Cómo piensa la mente religiosa? La mente religiosa piensa, este edificio es el templo del Señor. Pablo dijo claramente que nosotros somos, ¿qué? Su templo. La mente religiosa piensa, si no vienes a la iglesia, que tú no puedes ir a la iglesia, pero si no vienes a la iglesia, no puedes tener comunión con Dios. Hay gente que está teniendo comunión con Dios más que los fines de semana. Se olvidan de Dios en toda la semana. Se confunde la reunión congregacional necesaria con la salvación y la intimidad personal. La mente religiosa piensa, aquí se siente la presencia de Dios, como si hubiera un lugar más santo que otro. O sea que hay gente que va a la iglesia y dice, ay, yo siento la presencia de Dios. Bueno, si tú no sientes la presencia de Dios, definitivamente tú estás muerto. Ay, yo no voy a aquella iglesia porque yo no siento la presencia de Dios. Porque han basado la presencia de Dios en las emociones, en las luces, en los cánticos suaves, en los cánticos de fuego. Han basado la presencia de Dios. Nadie conoce hoy en día lo que es la presencia de Dios porque todo lo han basado a emociones, sentimientos. Hay que limpiar la iglesia.
La mente religiosa piensa, hay que cuidar la iglesia porque es la casa de Dios. Y es triste porque se aplica más reverencia a las paredes, al piso, que al propio corazón del creyente, que es el verdadero templo. La mente religiosa piensa, si vienes al templo, tus oraciones tienen más poder. Vamos a ir al templo ahora porque allí hay más poder. Hay que limpiar la iglesia. Como si el lugar diera poder a la oración. Cuando en los Hechos de los Apóstoles dice, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Hoy día muchos creyentes viven como los paganos, donde los dioses habitan en templos, montes o estatuas, lo cual es contrario al evangelio del reino. Hoy en día se idolatra el edificio, se sustituye la intimidad diaria por la asistencia semanal, se confunde la congregación con la salvación. El templo no es la casa de Dios, el creyente es la casa de Dios. Dios no habita en cemento, habita en el corazón. El reino busca paredes, busca personas. No hay que ir al templo para estar en la presencia de Dios. Y la gente va a la iglesia para sentir la presencia de Dios. ¿Y por qué debemos seguir reuniéndonos en un lugar físico, como dicen por ahí, como la iglesia? ¿Por qué debemos reunirnos en un lugar físico? Bueno, hay que ver lo que dice la Escritura. ¿Por qué lo hacemos? Porque está alineado con la doctrina bíblica, punto. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Hebreos 10:25 dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. El mandato no es tanto el lugar, sino el acto de congregarnos. El templo físico no es la casa de Dios, pero sí un punto de encuentro de los ciudadanos del reino. Por eso es que nos congregamos. Nos congregamos porque somos un cuerpo y no individuos aislados. ¿Qué dice 1 Corintios 12:27? Vosotros pues sois el cuerpo del Mesías y miembro cada uno en particular. El cuerpo necesita funcionar unido. ¿Por qué nos congregamos? Bueno, porque el cuerpo necesita funcionar unido. La fe no fue diseñada para vivirse en soledad, sino en comunidad. ¿Por qué nos congregamos? Bueno, porque juntos adoramos y edificamos. ¿Qué dice Colosenses 3:16? Colosenses 3:16 dice, la palabra del Mesías mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Bueno, exhortando, estamos ¿qué? Enseñando. También ¿qué hicimos? Cantamos, hicimos salmos, himnos, cánticos espirituales. La adoración congregacional es un anticipo del Rey Eterno. La alabanza conjunto fortalece, anima y edifica. Cuando nos congregamos recibimos ¿qué? Enseñanza y disciplina espiritual. Por eso es que nosotros a este lugar le llamamos el centro, no le llamamos la iglesia, no le llamamos el templo, porque esto es un centro, es un lugar. El centro significa en el medio. Es un lugar donde ¿qué? Toda la iglesia viene a ¿qué? A congregarse, a encontrarse, a tener comunión unos con otros, a fortalecerse unos a otros. Cuando nos congregamos no es para estar en chismes y en pelea unos con otros. Ese no es el propósito de congregarse.
¿Por qué dentro de las congregaciones hay más peleas, hay chisme y hay 20 cosas pasando? ¿Sabe por qué? Porque la gente en la semana dejó la intimidad con Dios y la está buscando cuando el fin de semana, y cuando llegan el fin de semana llegan ya todo esbaratado. Se supone que cuando lleguemos a congregarnos, tú me levantes a mí y me comuniques a mí tu experiencia con el Espíritu Santo durante toda la semana. Esto es lo que Dios ha hecho. Pero lamentablemente llegamos y lo que hacemos es pelear unos con otros. Mira lo que dice Efesios, que me tragó la lengua. Mira lo que dice Efesios 4, del 11 al 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. ¿Para qué? ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. Oye, ¿para qué? Para la obra del ministerio. No fue ni para adivinarte carros, casas y futuro. El diseño de Dios incluye pastores, maestros y líderes que instruyen y cuiden al rebaño. Cuando tú te congregas, debe haber más conocimiento que emociones y espectáculos. ¿Por qué nos congregamos? Porque damos testimonio al mundo. Mira lo que dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Por eso es que el congregarse debe ser un momento de alegría, donde hoy me encuentro con mis hermanos para adorar al Rey Eterno, para conocerlo y entenderlo, no a pelear, no a discutir, no a mirar el moño de la otra, no mirar las imperfecciones de los otros, no enfocarnos en nuestras fallas. No venimos a eso. Pero ¿por qué dentro de las congregaciones lo que hay un chorro de pelea, disensiones, falta de respeto y de lealtad unos con otros? ¿Por qué? Porque han dejado la intimidad diaria. Y entonces cuando llegan al servicio, llegan cargados de ¿qué? De todo lo que han hecho durante la semana, y todo lo que han hecho toda la semana no tiene nada que ver con Dios. La reunión visible es un testimonio público de que somos un pueblo distinto, unido en torno al Rey. ¿Sabes la gente que ha venido donde mí a quejarse de otras congregaciones? A decirme las peleas y las cosas, y luego vuelven allá. Y yo me di cuenta, ¿sabes qué? A esa persona le gusta eso. Porque entonces, si tú vienes a donde mí y te duele tanto lo que te hicieron allá, ¿cómo vuelves al vómito? ¿Te das cuenta de eso? Pero ¿sabes qué? Te gusta y todo lo igual se atrae. La congregación no es para eso. Pero como hemos dejado la intimidad diaria, pensamos que Dios solamente está en el templo o en la iglesia. Cuando pensamos que Dios simplemente habla a través del pastor o del profeta. Por eso es que hoy en día los profetas vienen, se meten en las congregaciones y hacen lo que les da la gana allí y manipulan a la gente allí. Nadie se atreve a decirle nada, porque como Dios habla a través del profeta, como si el Espíritu de Dios está más que dentro de él. Hay que limpiar la iglesia.
Hoy lo que tenemos es un show, un stand-up comedy. No vamos a un edificio para encontrar a Dios. Vamos porque Dios ya está en nosotros. Y queremos adorarlo juntos. El edificio no es santo. Lo santo es el pueblo que lo llena. No nos congregamos para que Dios baje, sino porque Él ya habita en nosotros. El plan del Rey Eterno fue depositar su amor en nosotros. Él por su soberana voluntad nos amó para amarlo a Él. El Rey Eterno por su soberana voluntad nos amó primero para que ahora ¿qué? Podamos amarlo a Él. El amor nace en Dios, no en nosotros. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Tú no amaste a Dios primero, Él te amó primero. Y si hoy tú lo amas fue porque Él te amó primero. Su amor es soberano, no condicionado. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Su amor nos transforma para responderle a Él, no simplemente los fines de semana. Él nos llenó de su amor, ¿para qué? Para que constantemente nos acordemos de Él. Gloria a Dios por el mandato del Shabbat, porque si no estuviese ahí, la gente nunca se acordaría de Dios. Hoy en día van a la congregación, están 2 horas y ya cumplí con Dios, se acabó, y ahí se acabó toda la intimidad. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará el Eterno tu Dios tu corazón, para que ames al Eterno tu Dios con todo tu corazón. El hombre caído no tiene capacidad de amar al Rey por sí mismo. Por eso que tenemos, cuando nosotros llegamos aquí como congregación a adorar a Dios, tenemos que venir con un corazón agradecido. Porque ¿sabes qué? Estábamos muertos, separados de la vida de Dios. No podíamos llegar a Dios. Y Él en su gracia puso su vida en nosotros. Nos amó. Y hoy podemos acercarnos a Él por medio del Mesías. Cuando llegamos aquí, no es un momento de pelear. No es el momento de discutir. No es el momento de mirarnos mal. Es el momento de amarlo a Él, glorificarlo a Él y darle gracias. No venimos a la congregación para dar espectáculos a la gente. Venimos a la congregación para adorar al Rey. Para eso es que venimos aquí. Nadie es realmente sabio. Nadie busca al Rey, a menos que el Rey lo busque. Es el amor soberano del Rey el que nos alcanza, nos regenera y nos hace capaz de amarle de vuelta. Si hoy nosotros tenemos el deseo de buscar a Dios, si hoy tenemos el deseo de estar en su presencia, es porque Él lo quiso, no porque tú quisiste. No le amamos porque un día decidimos, le amamos porque su gracia nos atrajo. El Rey Eterno no nos ama porque le amamos, lo amamos porque Él nos amó primero. El amor del Rey Eterno no es respuesta, es iniciativa. Su amor nos despertó del egoísmo y nos capacitó para amarle a Él primero. Y está importante porque el Mesías vino no solo a perdonar, sino a reconciliarnos para volver a la intimidad. Segunda de Corintios 5, 18 dice, Dios estaba
en el Mesías o Cristo, reconciliando consigo al mundo. Eso es bien importante. El deseo del rey nunca fue tener siervos en la distancia, sino hijos en su regazo. Si Dios habita en nuestros corazones, si Él ha puesto su vida dentro de los corazones, no te olvides mañana de que Él está dentro de ti. Oiga bien, el reflejo de una congregación unida, que se ama, que se quiere, que se cuida, que se busca, está en la relación que nosotros tenemos diariamente con el eterno Dios afuera. Tú sabes cómo está la vida espiritual de cada cual cuando llega a la congregación. ¿Cómo está su actitud? ¿Cómo está su ánimo con relación a su hermano? ¿Cómo está su actitud con relación a su hermano? Así está su relación con Dios afuera. Usted no puede ser un hijo, un creyente simplemente de fin de semana. Por eso es que hoy en día la gente ni predica afuera. La gente ya ni predica allá afuera. Si todos nosotros aquí nos enfocáramos en predicar el evangelio del reino allá afuera, no estuviésemos tan metidos en problemas y situaciones como la mayoría de nosotros estamos. En chismes y bochinches y problemas y cosas. ¿Por qué? Porque estamos concentrados más en el mundo que concentrados en predicar el evangelio del reino. Si nosotros concentráramos nuestra vida en dársela a Él, vivirla para Él, predicarlo a Él. ¿Sabe qué? Cuando llegáramos aquí, un día en la semana, sí, hoy, como un día como hoy, entenderíamos entonces qué realmente estamos haciendo. No busque a Dios más que cuando usted llega aquí. Busque a Dios siempre. Si puede. Si Dios está dentro de ti, tú tienes que buscar a Dios siempre. Y cuando llegues aquí, vas a llegar con frutos. O sea que el propósito de que el pueblo fuera al templo era porque el templo recibía los frutos. Y hoy en día, el fruto que Dios quiere que tú traigas a la congregación no es chavo, no son cosas, son gentes. El fruto que Dios espera es gente. Oye, mi gente, ve a las congregaciones. Las congregaciones están vacías. ¿Por qué? ¿No se ha puesto a pensar? Ya nadie predica el evangelio. Ya nadie quiere traerle frutos a Dios. ¿Por qué? Porque todo el fruto ahora es económico. Pero se han olvidado de la gente. Hoy quieren que la gente llegue, no para que Dios los transforme su familia y transforme sus hijos. No, y quieren que la gente llegue porque es un peso más. Es un billete más que llegó. ¿Qué cosa? Ven a la iglesia, pero no ven a la iglesia porque yo quiero que Dios transforme tu vida. Que haga conmigo lo que ha hecho contigo. No, ahora es otra cosa. La iglesia está bien contaminada. Y es hora que la presentemos delante de Dios como una virgen pura. Óigame bien, Yeshua no va a llegar hasta que este asunto se limpie. Y para todos los que nos ven allá afuera, Dios quiere una iglesia pura, limpia. Le invitamos aquí al 2104 Lyman Street, Lebanon, PA. Venga y disfrute con nosotros y conozca y entienda, ¿verdad? Conozca y entienda al soberano Dios con nosotros. Amén.
Hasta la próxima, bendecidos. Shalom.